Bienvenidos a Demonios Humanos, capítulo 1, John Wayne Gacy. Corrían los años 70 en los Estados Unidos de Norteamérica y con ello traían cierta aura de optimismo. La guerra de Vietnam había terminado, lo cual representaba el fin de la principal preocupación estadounidense, ser asesinados. Sin embargo, dicha preocupación, en lugar de borrarse para siempre, simplemente migró a un nuevo tipo de depredador, más cruel, más sádico, más local y sobre todo más difícil de identificar: los asesinos en serie. Figuras como Ted Bundy, Edmund Kemper, Everett Molin o Richard Ramírez se convirtieron en la principal preocupación de los norteamericanos. Curiosamente, en la ciudad de Chicago, Illinois, habían ya hace bastante tiempo desaparecido muchas personas. Esta serie de extrañas desapariciones no encontraba respuesta. El departamento de policía de ciudad no lograba saber quién o quiénes estaban detrás de estos crímenes, y los familiares de las víctimas estaban desesperados y exigían respuestas. Hasta que en 1978 otro joven desapareció, un joven de 15 años cuya última vista fue yendo a la casa de un empleador que lo iba a tomar para un trabajo en una constructora. Cuando las autoridades supieron el nombre del empleador, todo cobró sentido. Era John Wayne Gacy. Los agentes del Departamento de Policía de Chicago contactaron a Gacy para que se presentase a la comisaría a declarar, pero el sospechoso evadía la situación. Decía que tenía un tío enfermo, que estaba trabajando, que no tenía tiempo y otras tantas excusas, hasta que después de un tiempo decidieron ir ellos mismos a buscarlo. Una vez que llegaron, el sospechoso lo recibió de forma cooperativa, amigable. Decía que no tenía nada que ver, pero que los ayudaría en lo que pudiese. Era tal vez demasiado amable. Los policías no encontraron nada que lo incriminara directamente con el caso, pero algo no les cuadraba con ese gentil y amable hombre de negocios. Entonces, al regresar a la comisaría, decidieron revisar el historial de Gacy. Quedaron perplejos. Detrás de la máscara de gentil hombre de negocios y padre de familia que ocultaba a John Wayne Gacy, había un depredador sexual que ya había estado en la cárcel por múltiples crímenes. Era un criminal extremadamente peligroso. Ahora vamos a ahondar en lo que estoy seguro todos vinieron a ver: la infancia de John Wayne Gacy, su psicología, sus traumas, por qué motivo hizo todas estas cosas, qué fue lo que pasó en su cabeza. Y yo lo voy a dividir, para que el análisis sea lo más completo posible, en tres factores: biológicos / orgánicos, sociológicos / crianza / culturales, y psicológicos, es decir, cómo Gacy pudo interpretar todas estas cosas que estaban pasando en su cabeza. Iniciemos. John Wayne Gacy tuvo una infancia complicada. Su padre era un hombre alcohólico y violento que le daba múltiples cinturonazos y además constantemente lo denigraba llamándolo marica, niña, idiota o estúpido. También abusaba físicamente de la madre de Gacy y de sus hermanas. Él siempre intentó tratar de alguna manera de ganar el afecto de su padre, de ganar un reconocimiento, pero su padre jamás se lo brindó. Además, otro evento importante que marcaría psicológicamente al pequeño es que a los 9 años se dice que sufrió un abuso sexual de parte de un amigo de la familia, pero esto nunca fue 100% confirmado. A sus 11 años, Gacy sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le generó un coágulo cerebral. Esta lesión tardaría 5 años en ser detectada, pues, a pesar de sus constantes dolores de cabeza y desmayos, su padre no le creía. Recién fue diagnosticado a la edad de 16 años, cuando tuvieron que hospitalizar de emergencia después de un ataque de epilepsia. El médico dijo que sí, que tenía un coágulo cerebral, estaba todo diagnosticado. De todas formas, su padre no le creyó. Su primer trabajo fue en un depósito para cadáveres. Esto seguramente alimentó sus desviadas fantasías sexuales. Le encantaba ver cadáveres de jóvenes, especialmente varones, y luego de eso tuvo que servir un corto tiempo en el ejército, pero nada muy relevante. Aunque solía mentirle a mucha gente diciendo que estuvo en Corea, en la guerra, cosa que era completamente falsa. Probablemente buscaba en otros el reconocimiento que su padre nunca le brindó. Mostró grandes habilidades sociales y para los negocios, y en el año 1964 se casaría por primera vez con Marilyn Myers, pero se divorciaron solo 4 años después, cuando Gacy, a sus 26 años, es condenado a 10 años de prisión por abuso sexual de menores. De estos 10 años, solo cumpliría 2,5 por buen comportamiento.
Ya aquí podemos ver varios rasgos del trastorno antisocial de la personalidad, también llamado psicopatía o sociopatía, en John Wayne Gacy. Ausencia de empatía emocional, ausencia de remordimiento y culpa, impulsividad y falta de autocontrol, mentira patológica, tendencia a la manipulación, entre otros. Teniendo en cuenta su traumática infancia y su impulsividad extrema, podría ser considerado más bien un sociópata con tendencias sexuales desviadas, sadismo, pedofilia, necrofilia, estupro, entre otras. En 1972 asesina a su primer víctima, Timothy Jack McCoy, un joven adolescente. Su modus operandi recuerda ligeramente al de Jeffrey Dahmer. Se llevaba hombres jóvenes a su casa, los drogaba y luego abusaba de ellos. Pero Gacy era más sádico. Los torturaba durante horas, quemándolos con cigarrillos, ahogándolos en una bañera, violándolos y finalmente los asesinaba. Su método variaba desde estrangulación, apuñalamiento o un disparo en la cabeza con arma de fuego. Aquí voy a dar una perspectiva muy personal sobre la patología de Gacy, sobre su mentalidad y sus motivaciones, mejor dicho. Y es que Gacy asesinaba solamente hombres. Muchos asesinos en serie de mujeres lo hacen porque en el fondo es una forma de expresar el odio que tienen contra su madre, una manera indirecta de hacerlo. En el caso de Gacy, él odiaba a su padre y casualmente solo mataba a varones, por lo cual yo creo que es una forma indirecta de expresar el rencor y el odio que sentía su padre desde la infancia. Seguramente Gacy pensó en matarlo cuando era niño y ese pensamiento lo tuvo muy en la cabeza durante años y lo expresaba de esta forma. No estoy diciendo que esté bien, así paréntesis. No estoy diciendo que esté bien ni lo estoy justificando, simplemente estoy haciendo un análisis de qué demonios se le pasaba por la cabeza al tipo. Regresando a la investigación, como ya dijimos, en 1978 un joven llamado Robert Jerome Piest, de 15 años, había desaparecido. El empleador John Wayne Gacy era el único sospechoso. Luego de ver su historial, la policía consiguió una orden para allanar su casa. Y todo salió a la luz. Las herramientas de tortura, la pornografía violenta, los más de 28 cadáveres de jóvenes. Todo salió a la luz ese mismo día. Además, también se supo más tarde que Gacy en realidad había asesinado a 33 personas en total, por lo cual habían 5 cuerpos que no habían sido encontrados. Gacy dijo que antes de esconderlos en el sótano de su casa, los arrojaba a un río cercano, pero que dejó de hacerlo por una lesión que tenía en la columna. Lejos de intentar pedir disculpas o arrepentirse de sus crímenes, se justificaba, diciendo que sus víctimas eran despreciables homosexuales y que merecían lo que les sucedió. Dichas declaraciones solo dejaban en evidencia el propio autodesprecio que Gacy se tenía por no poder aceptar su sexualidad. Su abogado, durante el juicio, intentó alegar locura temporal, diciendo que el coágulo cerebral que él tenía le generaba algún tipo de esquizofrenia que le impedía controlar o entender sus actos, pero fue desestimado por la fiscalía, ya que ni Gacy ni su historia clínica mostraban jamás signos de ningún tipo de esquizofrenia. Obviamente los medios y la prensa amarillista cubrió el caso de Gacy de pies a cabeza. Una foto de antes de que él terminase en la cárcel salió a la luz y enloqueció a todo Norteamérica y al mundo. Era una foto de John Wayne Gacy disfrazado como Pogo, un personaje que él mismo había inventado, un payaso feliz que iba a alegrar la fiesta de los niños del vecindario. Resulta que ese payasito tan alegre era el mismo asesino serial que había matado a más de 30 personas. La historia del payaso asesino de Chicago conmocionó a todo el mundo. Fue condenado a la pena de muerte por inyección letal, pero pasaría 14 largos años en el corredor de la muerte hasta que lo ejecutasen. Durante esos años, Gacy se dedicó a dar entrevistas a criminólogos, psicólogos y psiquiatras, además de admiradores. Sí, aunque no lo crean, había mucha gente fascinada con el macabro personaje de Pogo el payaso, por lo cual lo visitaban en la cárcel, le escribían cartas y demás cosas. Gacy sería finalmente ejecutado en 1994, a la edad de 52 años. Sus últimas palabras fueron: "Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros cuerpos". Tras su muerte, su cerebro fue donado a la ciencia, pero tras varios estudios y análisis, no lograron encontrar absolutamente ninguna anormalidad anatómica o orgánica en el mismo, lo cual, en mi opinión, refuerza la teoría de la sociopatía.
John Wayne Gacy era un sociópata de pies a cabeza. Podría haber tenido cierta predisposición genética a este trastorno teniendo en cuenta cómo era su padre. Alcohólico crónico, ahí tenemos impulsividad y falta de autocontrol. Violento con su familia, necesidad de ejercer poder y control sobre los demás. Y también tenía una fuerte falta de empatía hacia su hijo y falta de remordimiento al maltratarlo. Nunca se preocupó realmente por él. Pero, teniendo en cuenta estos mismos factores, también podría ser que Gacy hubiese nacido completamente normal, sin ningún tipo de predisposición genética, y los hubiese desarrollado por la misma crianza, como mecanismo de defensa hacia un entorno tan hostil. Muchos de sus comportamientos parecen fuertemente influenciados por su padre. Lo llamaban marica o niña, y Gacy salió tremendamente homofóbico. También le decía idiota o estúpido, y Gacy curiosamente se identificaba a sí mismo como un payaso. Además, también es posible que sufriese síndrome del niño abandonado. En este síndrome, la persona se siente abandonada por su padre, ya sea abandono real o ya sea un abandono simbólico por la falta de afecto, y tiende a buscar ese reconocimiento en la sociedad. De aquí que Gacy inventase tantas historias como que estuvo en la guerra y todas cosas similares. Buscaba reconocimiento, buscaba que los demás le brindasen estatus. Respecto al final de Gacy, tengo que admitir que desde mi punto de vista se lo merecía. Yo estoy completamente a favor de la pena de muerte para casos así extremos. Un tipo así no va a cambiar, no va a rehabilitarse, no le interesa y es un peligro mientras siga vivo. Porque si lo metes a la cárcel puede escapar, como ocurrió en 2 ocasiones con Ted Bundy, que no solo que escapó sino que volvió a matar. Entonces, para casos así extremos, sí tiene que existir la pena de muerte, creo yo. Ahora, no termina ahí, porque también es cierto que probablemente Gacy salió así por el entorno tan tóxico y violento en el que se crió, que muchas personas probablemente lo vieron, porque en esa época eso pasaba y la gente lo sabía. Tú sabes cuando alguien es violento o borracho, tú más o menos te das cuenta, está bien. Hay veces que no, hay gente que mantiene muy bien la máscara, pero tú te puedes dar cuenta, y mucha gente se hicieron los tontos y de ahí salió el monstruo. Entonces, quiero que se entienda esto, no es una cosa o la otra, no es o creamos entornos sanos y amables para nuestros niños o damos pena de muerte. Hay un dicho que dice, cría bien a los niños y evitarás castigar a los hombres. No es una cosa o la otra, no es o pena de muerte o cambio social, es pena de muerte y cambio social. Tenemos que seguir creando entornos sanos para los niños para evitar que este tipo de casos aparezcan. ¿Siempre va a haber algunos? Sí. Somos una sociedad, estamos compuestas por seres humanos. Los humanos no somos perfectos, nunca lo vamos a ser, y la gente mala siempre va a existir. Siempre va a ocurrir un caso de que aparezca uno de estos locos. Tenemos que tratar de que sean los mínimos. Lo mínimo y lo que menos pase. Gracias por el espacio y síganme para más contenido.